Vale. Ya está grabando la sesión. ¿Alguien me haría el favor de hablar para verificar su entrada de audio? Sale, profe. Hecho. Ahora sí. Les voy a compartir pantalla. Mm, mm, Y el día de ayer estuvimos analizando el programa. ¿Me confirman que puedan ver la pantalla, por favor? Sí, profe. Confirmo. Hecho. Entonces, el día de ayer estuvimos analizando el programa de la materia, programa que espero por ahí hayan guardado, ya hayan descargado. Hecho. La primera parte sería el desarrollo histórico de la energía eólica. ¿Va? Déjenme poner pantalla completa. Y bien, ahí está, pantalla completa. Energía eólica. ¿Alguno de ustedes me podría decir qué es lo que se les viene a la mente cuando escuchan energía eólica? Es la energía que aprovechamos del viento. La energía que aprovechamos del viento, ¿verdad? Y si se les viene alguna imagen, ¿qué se les viene? Un aerogenerador, Ok, actualmente nosotros pensamos en un aerogenerador. ¿Alguna otra cosa? electricidad, ¿Electricidad? ¿Qué más? Pues antiguamente los molinos de viento. Molinos de viento. Y cuando visualizan estas imágenes, ¿se imaginan qué tipo de aerogeneradores o molinos de viento? Los típicos de 3 palas, los molinos de 4 palas. ¿Se imaginan los de eje vertical, eje horizontal? ¿Qué piensan cuando escuchan energía eólica? Pues yo escucho un rotor, porque pues, esas palas están conectadas a un rotor y ese rotor a un generador. Y es lo que se me viene a la mente, como un motor gigante. Pero pues en vez de que gire el motor, o en vez más bien de que le metamos electricidad para que gire, lo aprovechamos al revés. Gira y producimos electricidad. Es lo que se me viene. Bien, vale. ¿Y todo esto de dónde inicia? Como un rápido vistazo, vamos a tener que proviene de los molinos de viento, como ya mencionaron cuando se les viene en la imagen. Y el molino de viento viene siendo uno de los dos motores primarios que basan su funcionamiento en la energía cinética de recursos naturales. Estamos mencionando que hay dos. Está molino de viento que procede del aire, y ¿cuál creen que sea la otra? Convierten energía cinética de los recursos naturales en energía eléctrica. ¿De qué estaremos hablando? Los molinos de agua. Los molinos de agua. Muy bien. El molino de viento como tal llega a tener su apogeo alrededor del siglo XVII a XVIII después de Cristo, pero decae una vez que pues las energías de combustión, la energía térmica empieza a tener su auge, ¿sí? Esta tecnología llega a persistir durante la revolución industrial en lugares que poseen baja demanda energética. ¿Va? Como tal, entre 1888 y 1900, Estados Unidos y Dinamarca llegan a tener los primeros experimentos para producir la energía a través de molinos de viento. ¿Sí? Es muy importante que recordemos ese hecho,
que Dinamarca y Estados Unidos fueron los primeros que empezaron a desarrollar esta tecnología como se conoce actualmente. Pero hablemos un poco de Dinamarca. Entre 1900 y 1910, Dinamarca ya poseía una gran extensión de plantas eólicas, pero su principal uso estaba dirigido al área de la agricultura. Obviamente, con el avance de las tecnologías de combustión, decayó. ¿Por qué? Pues por el abaratamiento del diésel. El diésel empezó y resultó ser más barato que un molino. Entonces, como tal, pues los molinos se vinieron abajo hasta la Primera Guerra Mundial. Obviamente, pues tenemos guerra, los recursos se iban para las tropas. De hecho, entonces en la Primera Guerra resurgen estas plantas que ya poseían y llegan a tener capacidades de entre 20 y 35 kilowatts. Termina la guerra, nuevamente los estados y países llegan a tener recursos. ¿Y qué pasa? Pues los molinos vuelven a decaer. ¿Qué pasa después? Empieza otra guerra, ¿estamos de acuerdo? Esta guerra nuevamente se lleva los recursos, la gente vuelve a utilizar los molinos, pero a diferencia de la Primera Guerra Mundial, al término de la Segunda, se entiende la capacidad que tienen estas tecnologías para el sustento energético, así que se empiezan a desarrollar investigaciones para generar plantas de mayor capacidad. ¿Va? En lo que sería 1945, lo que es Dinamarca, Francia, Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos desarrollan tecnología la cual se completa con una turbina de 1.25 megawatts. Esta turbina se puede decir que es el pilar de los aerogeneradores que conocemos hoy en día de gran capacidad y tiene el nombre de Smith-Putnam. Operó de 1941 a 1945, pero como tal la tecnología se llega a afianzar durante la crisis energética del 72. ¿Va? Entonces esta tecnología viene desde hace siglos atrás, pero como la conocemos al día de hoy, prácticamente hasta el 72. Esta primer turbina que se generó, la Smith-Putnam, llegó a tener unas capacidades muy interesantes. Para empezar, el rotor llegaba a tener 175 pies de diámetro. Más o menos, ¿cuánto sería en metros? Como 50 metros, más o menos, ¿no? 53, ajá. Ok. Entonces llega a tener aproximadamente 50 metros de diámetro y inicialmente poseía únicamente 2 palas. Tiene un perfil NACA 4418 que fue de los primeros que se realizó. Más adelante vamos a analizar esto de los perfiles. Y ya funcionaba con un sistema de control pitch. ¿Sí? Entonces recuerden ese hecho. Ya más adelante vamos a ver cuál es el sistema de control pitch. Generaba, pues ya sabemos, 1250 kilowatts o 1.25 megawatts. Es lo mismo. A 60 Hz de forma síncrona a 600 revoluciones por minuto. Su punto de partida, el cut-in wind speed, era de aproximadamente 18 millas por hora. De forma óptima a 34 y dejaba de operar a las 60 millas por hora. En total llegó a funcionar 1150 horas aproximadamente. El porqué de este aerogenerador dejó de funcionar tan pronto es un hecho muy interesante. Simplemente porque se rompió una de las palas y durante esas épocas costaba mucho
generar una nueva pala o arreglar la que se había roto, así que simplemente dejaron de tenerlo en funcionamiento. ¿Y por qué se rompió? Condiciones climatológicas durante una tormenta. Así, pues, de pendejos, pues no, pero es lo que es. ¿Va? Este aerogenerador, el Smith Putnam, es muy importante históricamente, no tan solo porque es el primero, sino también porque este aerogenerador de gran tamaño fue resultado de una colaboración de investigación y desarrollo de parte universidades y empresas. Entonces, ese es un hito para estas épocas. ¿Sale? Aquí podemos ver algunas imágenes de cuando estaba en funcionamiento, un esquemático ahí medio borroso y una imagen de cuando se estaban generando las palas en el taller. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Pareciera ser que tiene como un ángulo de inclinación, como hacia atrás la torre. ¿Es como un efecto visual o sí estaba como inclinada hacia atrás? No, sí estaba inclinada hacia atrás. No es efecto visual, estaba inclinada. ¿Y eso lo tienen las de ahora o no? ¿Es lo que dijiste que íbamos a checar de perfiles? No, el perfil aerodinámico, lo de NACA, son los perfiles aerodinámicos de las palas. El hecho de que esté inclinado hacia atrás, ya si es utilizado, sí se aplica. Y tiene que ver con la conversión de la energía cinética del viento a la energía mecánica. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a ver más adelante durante esta parte de la conversión matemática o la teoría matemática que ayuda a esta conversión de energías. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra cosita? Bien. Ahora, turbina de viento o molino de viento. ¿Cuál estará correcta? ¿Cuándo utilizar cada definición? ¿Ustedes qué me dicen? Antes de que lean esa parte, ¿ustedes qué me dicen? ¿Cuándo decimos turbina de viento y cuándo decimos molino de viento? Pues el molino era para moler granos, ¿no, profe? Efectivamente. Originalmente, pues, el molino, como lo dice su nombre, servía para moler. Entonces, ¿en qué momento logramos definir turbina y molino? ¿Será cuando la turbina ya es para generar energía? Así de sencillo. Turbina ya va a ser específicamente una máquina con la capacidad de generar energía eléctrica. Esto a través del complemento con otras tecnologías, y gracias a esto se llega a tener numerosas aplicaciones. Las turbinas se describen por lo que serían sistemas de conversión de energía de viento o generadores de turbina eólica. En cambio, el molino de viento ya es un sistema completo que se utiliza para generar o para realizar cualquier propósito, ya sea, pues, como lo mencionan, moler grano, generaba energía, bombear a agua, aserrar madera, entre otras. Turbina de viento genera energía eléctrica con el complemento de otras tecnologías. Molino de viento ya es un sistema completo. ¿Hecho? Sí, profe. Vamos a tener diferentes tipos de sistema. De forma horizontal y de forma vertical. ¿Cómo los definimos? Por su eje. ¿Cuáles son los de eje de forma horizontal? ¿Alguien? Pues como el de abajo, de la figurita.
la de abajo, ¿verdad? Las convencionales que nosotros imaginamos cuando escuchamos turbinas de viento. A estas se les llega a dar el nombre de Dutch windmill cuando hablamos de molinos. Sí, entonces un molino Dutch, ¿sí? Serían los de eje horizontal. En cambio, ya los de eje vertical serían los vertical windmill. Ya obviamente dependiendo de si es turbina o molino. Pero su punto de referencia es el eje, el punto en el cual las palas van a girar, ya sea horizontal o vertical. Entonces ahí pues muy sencillo, ya sabemos que tenemos horizontales y verticales. Tienen bases similares, funcionamientos similares, a fin y a cabo. ¿Va? Pero todo esto, ¿de dónde se origina? Allá más o menos por donde nació Chabelo y mucho antes, las primeras menciones que se hay de la energía eólica provienen de la India, el Tíbet, Afganistán y Persia, ¿sí? Pero como tal, su primer registro viene de lo que sería la neumática de Herón de Alejandría, aproximadamente del siglo I después de Cristo. Entonces, como tal, la primera mención desde el siglo I. La neumática como tal consiste en la descripción de aparatos que operaban a base de viento y agua. Se tiene su primer traducción hasta 1851, su traducción al inglés, y de esta llega a tener elementos muy característicos que ayudan a comprender un poquito cómo es que esta tecnología era. Ya de traducciones se fueron haciendo adaptaciones y llega a un punto en el cual se llegan a tener diferentes interpretaciones, como las que tenemos en la imagen, ¿va? La imagen A y la imagen B son diferentes interpretaciones del mismo texto. A gran rasgo era una pequeña turbina, unas palas que giraban a partir de energía cinética, ya sea del viento o en el caso de la imagen B puede ser también del agua, la cual ayudaba para musicalizar lo que sería un órgano. ¿Sí? Entonces sus primeras aplicaciones registradas son con fines musicales. ¿Sí? Bien, ahora, en el caso del molino de viento de eje vertical, hay registros que datan del siglo VII después de Cristo y se cree que este diseño proviene de la rueda tibetana de oración, que sería la que tenemos como ilustración. En ese tiempo, el califa Omar, que el califa viene siendo como el gobernante, ¿sí? El califa Omar aclamó ser capaz de construir un molino impulsado por el viento bajo esta oración: By God I will build this mill of which the world will talk. ¿Sale? O por Dios construiré un molino por el cual el mundo va a hablar. Ya de forma fiable, sustentada y confiable, los primeros registros del molino de eje vertical son de aproximadamente 1300 después de Cristo y son de una estructura con piedras que, como tal, servían para moler grano. Consistían por el molino, por un rotor y una rueda de 6 a 12 costillas verticales. ¿Hecho? Estos molinos se asemejan a los conocidos como molinos Dené.
Los molinos de Ney son los molinos con mayor registro, o más bien, con el registro más antiguo que todavía se encuentra en uso. Como características vamos a encontrar... bueno, eso viene en la siguiente diapositiva. En 1963, estos molinos llegaban a operar hasta con 50 de ellos. Entonces, como tal, ya podríamos hablar de que era un parque eólico. ¿Sale? Su promedio de uso es de aproximadamente 120 días al año, con velocidades de 30 metros por segundo, y llegaba a tener una capacidad de producción de hasta 6.000 toneladas de trigo. Se llega a estimar que cada molino tenía una potencia de 75 caballos de fuerza. Las características de estos molinos, pues ya mencionamos que tienen un eje. Principalmente estaban hechos de madera, y ya en la parte del molino como tal era piedra. Llegaba a tener un diámetro del rotor de 4.3 metros y una altura de 5.5. Entonces estamos hablando de estructuras grandes. Lo curioso es que estos molinos llegan a tener paredes que los cubren para poder direccionar adecuadamente la entrada del flujo del aire para que estos roten en una dirección. Estas paredes llegaban a tener una apertura de 2.2 metros con alturas de 6.5 para asegurarse de su correcta dinámica con el fluido. El eje central llegaba a ser, o es, porque todavía existen, de aproximadamente 0.43 metros. Entonces estamos hablando de un eje central, un tronco de 43 centímetros. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a los molinos de Ney? Los molinos tenían las mismas, se utilizaba para lo mismo, los distintos molinos, o cada molino tiene una utilidad en específico. Ok, en el caso de este molino de eje vertical, el molino de Ney, se utilizaba únicamente para moler grano, pero en Europa, lo vamos a ver ahorita un poco más adelante, en Europa principalmente se utilizaba para el bombeo de agua, ¿va? Entonces, tiene más de una aplicación, los molinos como tal, ya depende de la región en la que se estén aplicando. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó? Nos comentabas que entonces se podría decir que este es el primer registro de un parque eólico como tal. Entonces, pues me surgió la duda de, por ejemplo, para que ya se considere como un parque eólico, ¿cuántas turbinas o cuántos molinos deben de existir? Ok, como tal no es el primer registro de un parque eólico o de una estructura con estos fines. Es el que... no es que sea el primero, sino que es el más antiguo que todavía tiene función. ¿Sí? Estos todavía se siguen utilizando.
y son los históricamente más antiguos o los de primer registro que siguen funcionando. ¿Sí? Entonces ahí no, creo que no me di a entender del todo bien. ¿Y cuántos se necesitan para que se considere como tal un parque eólico? Pues en realidad no hay como un mínimo máximo, ya es como una convención decir que hay muchos, entonces estamos hablando de un parque. Sí, no es como que a partir de 5 ya es parque. No, porque en realidad hay parques que se llegan a constituir hasta de 3 molinos, solo que estos parques tan pequeños son parques de investigación científica. ¿Sí? Entonces no es como que haya un mínimo, sino es más como una convención. Ok, muchas gracias. ¿Va? Ok, ahora hay... creo que son 2 videos. Déjenme checar. Sí, hay 2 videos que me gustaría que viéramos, pero estos videos no estoy seguro si es mejor que yo lo ponga y ustedes vean como la retransmisión o les paso directamente las ligas para que ustedes ya los vean. ¿Ustedes qué prefieren? Pues yo digo que es mejor si nos pasas las ligas, ¿no? Porque a veces como que se traba aquí en el Teams por lo de la retransmisión. Hecho. Entonces, ahorita les voy a pedir que vean, les paso las ligas, que es este y este video. Permítanme un segundo. ¿Sí? En total son como 8 minutos de video. Son videos que están en inglés. No recuerdo si tienen subtítulos a lo español. Entonces ahí, si todavía batallan con el inglés auditivo, pueden prender los subtítulos que vienen por parte de YouTube. Y antes de pasarle estos videos, para terminar la sesión de hoy, hablemos de los molinos de viento de eje vertical chinos. Los que acabamos de analizar, recordemos que son de origen persa. ¿Sale? Los molinos de viento de eje vertical chino tienen un registro muy curioso. ¿Por qué? Porque en 1219 un poeta escribió, un poeta, o sea, no un historiador ni un pues, digamos ingeniero de aquellas épocas, alguien especializado, no, un simple poeta escribió que el trigo era molido con corrientes de aire, que los habitantes usaban molinos de viento, así como la gente del sur usaba molinos de agua. Entonces este es un registro muy curioso, ¿sale? Pero como tal, el primer registro oficial es de 1656. Estos molinos se constituían por 8 velas de listones. Aquí ya no estamos hablando de madera, sino tela, montadas en un mástil, pues, de eje vertical. Solo que estos, digamos, estas palas de tela, estos listones, estaban posicionadas de tal forma que su orientación fuera de forma autónoma, ¿va? Mientras que en los molinos de Né, o de forma general el molino persa, necesitaba como de una pared para ayudar a que el aire entrara por una sola parte. Los molinos chinos eran abiertos. Entonces estas telas estaban dispuestas de tal forma en que pudieran girar sin ningún sistema que ayudara a redirigir el aire. ¿Sí? Obviamente esto va a afectar en la eficiencia, en la conversión energética, pero pues el hecho de no tener que construir esas paredes tan grandes como los persas era un avance muy, muy importante. ¿Sale? ¿Todo bien?
Sí, todo bien. Ok, entonces, ¿alguien me puede mencionar la diferencia entre el molino persa y el molino chino? Yo, Te escucho. pues principalmente que esto que dices, ¿no? Que los persas ocupaban crear una estructura que direccionara el viento, o quitara las direcciones mm, que afectan al sistema del viento, y el chino no, o sea, estaba por así que pues al aire libre y sin ninguna estructura que le rodeara y se autoajustaba o se orientaba de forma autónoma. Muy bien. Y respecto a la estructura y los materiales, diferencia, Yo también. si quieres. Bueno, pues sí, de madera los persas y estos usaban más como las velas de los barcos, ¿no? Que supongo que tiene un poquito más de lógica porque tenían mucha costa los chinos y se movían mucho por el mar, entonces supongo que trasladaron esa idea a tierra firme, usar velas y todo eso. Muy bien. Sí, correcto. Entonces uno es madera y otro ya sería como tal tela, ¿cierto? Y ambos molinos, en este caso el persa y el chino, estamos hablando de eje vertical, ¿va? A ver, alguien que me conteste de cuándo data la primer mención de cualquier tipo de molino. ¿Cuál es así como el registro más antiguo que se tiene? ¿El más antiguo con registro o que se especula? Buena pregunta, contéstame ambas. Pues yo había leído que los sumerios, sí, los sumerios habían utilizado ciertos molinos o ciertos tecnología con aire hace 3500 años. Pero ya en registrado, creo que son los de Roma, el que nos mostraste, porque hay una serrería de no sé quién la inventó, que funcionaba en Roma, por ahí del siglo I, siglo II, algo así, recuerdo. Ok, bien interesante. ¿Vale? Entonces, registros como tal, siglo I. ¿Vale? ¿En dónde? En la neumática de Herón de Alejandría. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Por mi parte, todo bien, profe. Ok, ¿alguien más? Ok, entonces si no hay alguna otra pregunta, les paso los videos aquí mismo en el chat del video. Se los paso y ustedes los ven y ya mañana los discutimos. ¿Les parece? Ok, Muy bien, profe. ¿Les Ok. parece bien? Entonces nos veríamos hasta el día de mañana y que tengan un bonito día. Gracias, profe, igualmente que se la pase muy bien, nos vemos. gracias, hasta luego. Gracias, hasta mañana. Adiós a todos. Cuídense.